Sandra Russo en Somos Radio AM530. Bueno, acá estamos, no sé si por la lluvia o qué es lo que pasa, pero hoy anda todo como al culo y además esa puteada que entró recién tampoco le encuentro explicación. El tema es que lo tenemos a Eduardo conectado por teléfono y lo vamos a saludar. Hola Eduardo, ¿nos escuchás bien? Sí, te escucho perfectamente. No sé qué pasa, pero bueno. Y Veremos. pasan cosas, Eduardo, en este país. Estamos hablando con Eduardo de la Serna y la columna de hoy se llama Otra libertad es posible. ¿En qué estabas pensando cuando le pusiste ese título, Eduardo? No, lo que pasa es que bueno, el origen de todo esto tiene que ver con que la semana pasada fue el día de Quilmes, ¿no? En broma decimos San ¡Ah, qué Quilmes, bueno! ¿no? ¿Eh? ¡Qué bueno! Sí, fue el día de Quilmes. Y entonces, con asunto del día de Quilmes, la municipalidad me pidieron si yo decía unas palabras, una oración o algo así. A mí me parece que una oración en ese caso no es lo que hay que hacer, porque creo que iglesia y Estado asuntos separados, pero decir una palabra me parece que podría ser constructiva. Entonces, bueno, más o menos intenté decir algo, sobre todo empezando con la ironía de que, bueno, todos sabemos, o más, la gente muy en general se sabe, que Quilmes son unos indígenas del norte, de la zona de lo que hoy es Tucumán, y fueron traídos por la fuerza, un desplazamiento forzado de 1.300 kilómetros porque no se adaptaban a la civilización, y entonces se los redujo acá. Y entonces cuando se extinguieron, la asamblea del año 13 dijo que ahora había libertad, y entonces le puso el nombre de Quilmes al municipio. Y por supuesto, además, esa otra ironía más, le pusieron Quilmes, pero le sacaron la K, porque la K es una letra fea, y le pusieron la Q. Ah, Los ya Quilmes desde se escribía entonces, la K era una cosa rara. Claro, la K había que sacarla, entonces le pusieron Q, ¿no? Después, bueno, por supuesto, la costa de Quilmes fue usada para el contrabando. Todos sabemos que muchas veces los sectores que tienen plata se niegan a pagar impuestos. Pero también es cierto que, por ejemplo, Quilmes fue un lugar de mucha resistencia para los bisabuelos de Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿no? Cuando vinieron las invasiones inglesas, por ejemplo. Pero Sí, lo interesante claro. entonces es que Quilmes fue, como toda la Argentina en general, fue un lugar sumamente desigual, con muchas cosas de todo tipo, ¿no? Lo divertido es que la desigualdad muchas veces tiene que ver con que a Quilmes no se le da lo que le corresponde, porque Quilmes no elige como los que tienen poder quieren que Quilmes elija, ¿no? Uh-huh. Eso no sé si se nota. Es decir, por ejemplo, hay cosas que se estaban haciendo que se han tenido que dejar de hacer porque no hay plata para Quilmes, pero sí hay plata para las mineras, por ejemplo, ¿no? Sí, en términos de obras públicas, decís, de ese tipo de cosas. Sí, por supuesto, obras públicas, pero obras públicas fundamentales, por Sí, ejemplo, que sí, tenían sí. que ver con inundaciones y todas esas cosas. Claro, Y entonces, claro. la cuestión es que, bueno, entonces yo empecé con el tema de que la libertad, ya que está de moda la palabra, en el ambiente judeo-cristiano, uso la palabra judeo-cristiano porque fue la palabra que usó el presidente en su homilía en el Chaco. La libertad en el ambiente judeo-cristiano bíblico es liberación. Y es liberación porque hay camino hacia un proyecto de pueblo y un proyecto de Dios, ¿no? Es decir, no hay libertad sin liberación, no hay libertad sin justicia social. Es decir, para usar la palabra que usa el señor presidente, el tema de la justicia social tiene que ver con el robo, pero tiene que ver con el robo cuando no hay justicia social, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que acá resulta que, bueno, cuando no hubo más indígenas parece que fuimos libres y entonces la cosa empezó distinta. Pero bueno, más allá de eso, creo que así como yo lo que decía, otro Quilmes es posible, otra Argentina es posible, ¿no? Es decir, hay una Argentina que mira a los ricos y hay otra Argentina que mira a los pobres. Yo decía, hay un Quilmes que celebra a Julio Argentino Roca, pero también hay un Quilmes que aplaude a Seferino Namuncurá. Hay un Quilmes donde está lleno de migrantes y hay otro Quilmes que quiere desentenderse de los migrantes, ¿no? Y bueno, Quilmes tiene una historia.
un ejemplo más que obvio, muy conocido por muchos, los más jóvenes seguramente no, pero en general cuando lo nombré lo aplaudieron. Quilmes está muy ligada a Jorge Novak, por ejemplo, ¿no? Por Y Jorge Novak supuesto, tiene, es mi adolescencia, Jorge Novak. claro, y Jorge Novak tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la opción por los pobres, tiene que ver con muchas cosas. Y entonces, ¿no? Digamos, nosotros en Quilmes, muchos en Quilmes, sabemos que fueron 30.000 y esas cosas, ¿no? Y yo terminaba, más o menos para esta idea, citando un texto que es un poco largo, no lo voy a leer ahora acá, pero te hago un resumen, algunas partes sueltas, de uno de los personajes más importantes del siglo XX, que era un pastor protestante, teólogo, que fue asesinado en las cárceles de Hitler, que era Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Que él y hace referencia a lo importante la importancia que el mundo le da a los exitosos, ¿no? Y entonces el éxito justifica cualquier cosa. Dice más o menos esto, el texto es largo, lo tengo acá, pero que cualquier cosa. Entonces, obviamente, los exitosos no pueden entender a Jesús, al crucificado, ¿no? Pero para el exitoso marca pasado, marca presente, marca futuro, y para el exitoso, y la lectura de la historia desde el exitoso, hace que el fin justifica los medios, ¿no? Y dice esta frase que sirve para ubicarnos en el presente: los jueces de la historia representan un triste papel junto a sus figuras, ¿no? A las figuras de los exitosos. Y entonces yo creo que acá es esto, y para redondear la idea, así como decía de Quilmes, vale para el país, tenemos un país por delante. Ahora, bueno, todos sabemos que un castillo de naipes se tarda horas o hasta días en levantarse, pero basta un soplido para que se tire abajo, ¿no? Y lamentablemente sabemos y vemos, experimentamos que hay expertos en demolición, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay otra Argentina posible, hay otra libertad posible, que no es cosa de éxito, sino de justicia, sencillamente de justicia. Y entonces, bueno, nosotros, y ahí eso terminaba con esa idea, sabemos cuál es la Argentina, o el Quilmes que Dios bendice, que no es precisamente el que los exitosos pretenden, o los exitosos entre comillas pretenden, sino uno que empieza siempre desde los pobres. Y entonces, a esos de los que esa supuesta libertad se desentiende, bueno, es otra pelea, otra libertad por la que vale la pena pelear y buscar. Bueno, esa más o menos la idea general, por eso decía, otra libertad es posible, ¿no? La cuestión está en muy que bien. la libertad no es matar a los indígenas, como fue el caso de este caso concreto, o dejar que se mueran todos, sino que la libertad tiene que ver con construir un mundo que integre a todos absolutamente. Gracias, Eduardo. Hasta el martes Bueno, que viene. Ojalá te puedas conectar y haya un clima más benéfico para lo técnico. Un sí, beso ojalá que grande. sea. Bueno, un beso grande y saludos a todos. Chau, chau. Hasta Un luego. abrazo, Gracias. Eduardo. Chau, chau. Hasta luego, Jorge. Un Hasta temita luego. musical y ya venimos.
Aquí llegamos de nuevo con Jorge, que ya perdió la cara de pánico, que se le caía el celular y no sé qué. A ver, habla, a ver si tenés la voz Ahí de siempre. estamos, Sí. todo ok, y les vamos a decir que estábamos escuchando Chamarrita de una bailanta, interpretado por Maya Castro. Acá el Muy apellido bien. Castro nos gusta mucho, ¿no? ¿Qué? Acá el apellido Castro nos gusta sobremanera. Sí, sobre todo a vos. Bueno, vamos a volver sobre el tema del fentanilo, del que les estuve hablando cuando se hizo ese bache. Les conté sobre el informe del cuerpo médico forense de hoy, que es una novedad importante porque va a ayudar al juez Kreplak a caratular la causa y porque comprueba que el fentanilo contaminado fue una de las causas de muerte, una causa coadyuvante, concurrente a las enfermedades preexistentes que tenían estos diferentes pacientes. Estamos en comunicación ahora con Daniel, a quien le agradecemos muchísimo que nos atienda, y de paso lo saludamos. Hola Daniel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola. Bueno, ¿Me escuchas? Sí. Sí, te escuchamos bárbaro, te escuchamos muy bueno, bien. perfecto. Te escuchamos me muy alegro. bien. Decime. Les cuento que Daniel es papá de una de las víctimas del fentanilo. Su hijo, ¿cómo se llamaba tu hijo, Daniel? Daniel Sebastián se llamaba. Daniel Sebastián. Tenía 44 años, era paciente renal, ¿no? Se dializaba cada 3 Tal cual. semanas. Y No, tuvo 3 veces por semana. Ah, 3 veces por semana, 3 veces 3 por veces semana. por semana. Desde hacía Martes, muchos jueves y años. sábados se realizaba Dani. ¿Y qué pasó? Esto fue en febrero, ¿no? Que tuvo una Sí, el crisis, 25 de febrero. tuvo una Sí, crisis sufrió una nerviosa. descompensación habitual en este tipo de paciente, ¿no? Porque Él ya había se ven tenido invadidos por el descompensaciones líquido, como porque ellos ese. no orinan, la mayoría no orina, entonces Ajá. se ven invadidos por el líquido al estar falto de diálisis. Justo ese sábado le tocaba, y bueno, entonces entró en una crisis nerviosa por la falta de aire, y hizo como una especie de edema pulmonar y lo llevamos a la guardia. Del italiano de La Donde no- Plata. En el Hospital Italiano de La Plata, sí. Donde no se la pudieron solucionar, y decidieron internarlo en el piso de clínica médica, en el segundo piso. Bueno, pasó exactamente lo mismo, y 6:30 de la tarde bajó una nefróloga en conjunto con la médica de guardia de ese momento, no la que atendieron, no los que lo atendieron al principio, que a las 2 de la madrugada. 6:30 de la tarde lo atiende esta médica de guardia con la nefróloga, y deciden sedarlo para poderlo dializar y llevarlo a terapia intensiva, ¿no? Porque, para esto la crisis nerviosa, se había vomitado, había entrado en un estado bastante crítico. Ujú. Así Y que entonces ahí entró en terapia intensiva y ahí es donde sí. empiezan a suministrarle fentanilo. No, los primeros días no. El primer día tratan de, después de la diálisis intentan despertarlo, y despertaba muy excitado, entonces deciden entubarlo. Al día siguiente hace un paro cardiorrespiratorio como de 10 minutos, y sale adelante sin ninguna complicación ni nada. Ujú. Y a partir de ahí el primer salvataje se lo hacen el día 27 con fentanilo, y el día 28 ya da positivo de una de las bacterias, que no sé a ciencia cierta cuál es, porque Ajá. calcula que él estuvo cerca de 90 días en la terapia y su historia clínica tiene 604 hojas. Ajá. Y uno